Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con regresión absoluta. Continuando con la historia, el investigador especial le dijo al prota que parecía mucho más diferente a lo que había escuchado en los rumores. El prota le preguntó qué era lo que decían esos rumores, a lo que el chico le dijo que bueno, dicen que no era adecuado para ser un demonio celestial. Terminó disculpándose con el prota por haberle transmitido ese mensaje. El prota lo observó unos segundos para luego mencionarle que estaba bien, pues tal vez podría considerarse un cumplido, a lo que el chico le preguntaba sorprendido que a qué se refería. El prota le dijo que alguien diga que encajaba con los principios del camino del demonio celestial no era precisamente un cumplido para él. Afirmaba que la actual secta no creía que deba de gobernarse con una política de terror, preguntándole si acaso no creía que su secta también debería de cambiar. El investigador no podía creer lo que acababa de escuchar, aún así el prota pensaba que la secta debía de cambiar, ya que si no cambiaba solamente le esperaría la destrucción de su familia y el cierre de su secta. Al día siguiente, una persona afirmaba que había ocurrido algo grave, ya que creía que debía de ir de inmediato, llamando la atención del prota. Al llegar a la escena, el prota se encontró con una escena sin precedentes. El investigador especial que había acompañado al prota junto a otra persona que al parecer pertenecía al mismo departamento habían sido golpeados. Fue entonces en ese momento que el prota gritó que se detuvieran. El prota se acercó a Sog y le preguntó si estaba muy herido. El chico le dijo que él estaba bien, pero uno de sus compañeros estaba gravemente herido. Acercándose para revisarlo, el prota notó rápidamente que parecía tener las costillas rotas, ordenando que lo llevaran rápidamente a la clínica. Y mientras se retiraban, el prota no pudo evitar observar de reojo a las personas que allí se encontraban. Directamente, el prota le preguntó a Godang si acaso había sido él. El hombre le respondió que así era. El prota le preguntó que cuál era la razón por la que había herido al investigador de Wan Chong-ga. El hombre explicaba que se habían chocado los hombros en el pasillo, y como siguieron su camino sin disculparse, solamente le dio una lección. El prota le dijo que seguramente fue él quien los golpeó primero, y aunque se hubiesen disculpado no los habría dejado pasar. Godang, al escuchar las palabras del prota, le dijo que bueno, eso probablemente sea cierto, comenzando a reírse. El prota le dijo en ese momento que es veneno, a lo que Godang, confundido, le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota en ese momento le dijo que sus subordinados son veneno para él. Godang le preguntaba al prota que qué tonterías estaba diciendo. El prota le dijo que si acaso no había matado a uno de los guerreros de su secta de la misma manera el año pasado. El año anterior había causado problemas en una taberna y había matado a 3 personas. El prota pensaba que todos eran guerreros de rango bajo, y antes de que el incidente se convirtiera en un problema, el demonio celestial lo encubrió. Godang le dijo que hay innumerables tontos por todo el mundo que no respetan al demonio celestial. El prota inmediatamente le preguntó si acaso sabía que él tenía la autoridad para ejecutarlo de inmediato, llamando la atención de Godang en ese momento. Todos los presentes en aquel pasillo se quedaron en silencio sin decir nada, hasta que aquel anciano habló, preguntándole al prota que de qué sirve tener autoridad, si no tiene las capacidades para ejecutar la sentencia. El prota pensaba que ese era el veneno del cual él había hablado, pues cuando un tonto se preocupa por las miradas de los demás, eso es lo que sucede. Y aunque debería de estar en un estado de alerta, aún así estaba presumiendo frente a sus subordinados. Él es el único que no se da cuenta. No sabe ni siquiera en el escenario en el que está parado, mientras que el prota comenzaba a caminar lentamente hacia ellos. Todos los hombres se colocaron en guardia rápidamente, preparándose para desenvainar sus armas al más mínimo movimiento del prota. Godang le explicó al prota que atacarlos es lo mismo que atacar al demonio celestial, y se preguntaba si acaso el joven maestro tenía el valor para hacer algo como eso. Sonriendo, el prota le dijo que al menos él no se escondía detrás de sus subordinados. Godang le dijo al prota que estaba bastante herido por culpa de un cobarde, así que había tenido suerte. El prota, mostrándole la mano, le dijo que él tampoco utilizaría su mano derecha, entonces le preguntaba qué le parecía. ¿Qué tal si ambos se enfrentaban uno a uno? Esto hizo que el hombre se alarmara un poco. Pero en eso, recuperando su confianza y burlándose del prota, le preguntaba qué era lo que pasaba si se lastimaba. ¿Acaso iba a ir a quejarse con el maestro? El prota le dijo que no solo si lo lastimaba, sino que incluso si llegaba a perecer no pediría que lo responsabilizaran, y eso lo podía jurar. El investigador especial, al escuchar eso, se preguntaba qué demonios era lo que estaba planeando. Gudan, al escuchar las palabras del prota emocionado, le mencionaba que era excelente, entonces iban a ver de qué era capaz. El chico, utilizando la telepatía con el prota, le dijo que Gudan manejaba la espada con su mano izquierda y era tan hábil como la mano derecha. El prota pensó que entonces por eso se mostraba tan confiado, e inmediatamente tomó una postura con su mano izquierda. Godan terminó realizando el primer movimiento, un ataque a gran velocidad que el prota terminó esquivando, pero aquel ataque incluso terminó alcanzando a sus subordinados en la parte de atrás. El hombre no estaba conteniendo su fuerza en lo más mínimo, estaba apuntando al prota a puntos vitales y lo estaba atacando con el objetivo de acabar con su vida, pero por supuesto el prota lo esquivaba con bastante facilidad.
Inmediatamente el chico cambió el agarre de su espada y de un solo movimiento terminó cortándole el brazo a Godang. Al darse cuenta de que su brazo había sido cortado, el hombre dio un fuerte grito, pero el prota aprovechó este pequeño descuido para golpearlo con el mango de su espada justo en la nariz, sacándole algunos cuantos dientes en el proceso, y derribándolo de forma inmediata. Los subordinados del hombre, al darse cuenta de la situación, comenzaron a maldecir y todos desenvainaron su espada. Grave error. Se acercaron afirmando que debían de proteger al maestro, mientras que el investigador especial llamaba la atención del prota. El prota, a una gran velocidad, terminó golpeando a 3 personas justo en la tráquea, acabando con sus vidas de forma inmediata. Mientras se desplomaban sin vida en el suelo, todos los presentes no podían creer lo que acababa de ocurrir. El prota explicaba que el crimen de los que acababa de matar era la traición, llamando la atención de los demás. Godang, arrastrándose en el suelo, terminaba suplicándole al prota que por favor lo perdonara. Acercándose a él, el prota le preguntaba si acaso sabía qué era lo que había pasado con la familia de las personas a las que había matado en la taberna el año pasado. Aquel hombre se quedó en silencio, mientras que el prota le dijo que entonces no lo sabía, seguramente ni siquiera les importaba. Perdieron a sus padres, a sus hijos e incluso a sus esposos. ¿Acaso creía que esas personas estaban viviendo bien? Nervioso y sabiendo que iba a ser ejecutado en cualquier momento, el hombre le dijo al prota que él sabía que lo había hecho mal, así que pero el prota le gritó que se callara de inmediato. Y de un pisotón, el prota terminó acabando con la vida del hombre delante de todos los presentes, preguntándole que quién se creía que era para matar a sus camaradas. Cambiando de escena, ahora vemos a una hermosa señorita la cual se encontraba tocando un biwa. Cerca de ella, otras damiselas se encontraban bailando y demostrando su destreza en la danza. Y en la misma habitación se encontraba aquel líder de todo este grupo de matones el cual le estaba sirviendo una copa de vino al prota. Le preguntaba si acaso hubo un pequeño accidente con sus hijos. El prota le respondió que sí, había ocurrido un accidente inesperado. El anciano le dijo al prota que no le quedaba más remedio que hacerlo, pero esa persona era alguien con mucha basura en muchos sentidos. El prota guardó silencio y pensaba que él también era un pedazo de basura, y aunque era un confidente después de todo, ahora intenta convertirlo en un criminal, por no hablar de vengarlo. El anciano le dijo al prota que era por la investigación del caso, pero si también planeaba matar al señor demonio, también sería una situación incómoda para él. Preguntándole al prota qué le parecía, a qué conclusión había llegado con eso. ¿Acaso no era suficiente con la vida de un seguidor? El prota terminó agradeciéndole por su consideración, pero aunque también quería manejarlo de buena manera, había un gran problema. El hombre le preguntó directamente al prota que a qué se refería. El prota volvió a repetirle que sí, pues no tiene pruebas. Y aunque había una investigación oficial, ¿no deben de haber pruebas para denunciarlo a los superiores? El anciano le preguntó al prota si acaso no sería suficiente presentar la cantidad adecuada de pruebas. El prota le dijo que eso es problemático, ya que la carta que había recibido esa vez hablaba de un contrato privado de una fuente externa en el área. Y ese es un tema que no debe de pasar por alto. El anciano, mientras se preparaba para tomar, guardó silencio. El prota continuó mencionándole que para ponerle fin a ese incidente realmente necesitaban pruebas. Mientras el prota lo observaba, pensaba que él solamente le pondría fin a ese asunto aportando pruebas. Un rato después, el investigador le preguntaba al prota que cómo había llegado hasta allí. El prota le dijo que había llegado para ver a su amigo herido, entonces ¿por qué estaba tan sorprendido? El investigador le dijo al prota que el doctor demoníaco lo estaba tratando actualmente. Además, le agradecía por haber llamado al doctor demoníaco. El prota le dijo que por supuesto debería de llamarlo, pues aunque fue temporal seguía siendo un compañero. Las palabras del prota dejaban realmente sorprendido al investigador, aunque justo en ese momento alguien comenzaba a preguntar si acaso el prota se encontraba allí. La persona que salió de aquella habitación era nada más y nada menos que el doctor demoníaco. Y en la secta llaman doctor demoníaco al doctor divino con las mejores habilidades médicas. No cualquiera puede recibir tratamiento médico de un doctor demoníaco, sino que solo personas importantes de la secta pueden recibirlo. El prota le preguntó al anciano directamente que cuál era su estado. El hombre le dijo que afortunadamente no había peligro para su vida, pero tendría que recuperarse por un tiempo antes de volver a hacer su vida normal. El prota le dijo que es un amigo que había resultado herido cumpliendo fielmente sus deberes, así que le pedía que por favor utilizara la mejor medicina. El anciano le dijo al prota que no debía de preocuparse, ya que estaba haciendo exactamente eso. Inmediatamente el prota se dio cuenta de algo, preguntándose por qué las expresiones de estas personas se veían de esa forma. Rápidamente terminaron agradeciéndole al chico por lo que estaba haciendo. El prota terminó aclarando su garganta para luego retirarse de aquella habitación. El investigador especial Seok le preguntaba al prota qué era lo que había dicho el señor demonio. El prota le dijo que él quería que volviera después de eso, así que tenían que ir a buscar la verdad detrás de ese incidente. Seok le preguntó al prota si acaso el subordinado ha muerto. El prota le dijo que no es el subordinado que más aprecia, sino el que más utiliza. Pronto, alguien más terminaría llenando ese vacío. El investigador le preguntó al prota que entonces qué era lo que iban a hacer ahora. El prota le dijo que tirarían el anzuelo, así que iban a ver qué era lo que pasaba.
Confundido, el investigador le preguntaba que a qué se refería. Confiado, el prota le dijo que si preguntaba se lo iba a decir. El investigador le preguntó entonces qué era lo que debía de hacer ahora. El prota le pidió que fuera a tomar una copa con él. Al escucharlo, el investigador sonriendo le dijo al prota que ese día él invitaría una bebida. El prota le respondió con una ligera sonrisa. Al día siguiente observamos los documentos y el investigador Seok le dijo al prota que eso provenía del lado del señor demoníaco. Habían traído todos esos documentos. Y esos son los libros de contratos de asesinatos y miles de taels de vales. Y se dice que fueron encontrados en la casa de Godang. Sonriendo, el prota pensaba que había mordido al anzuelo. El prota le pidió al investigador que descubriera quién es el pelotón más inteligente de la zona, ya que seguramente habría algún tipo inteligente y muy informado que no encajara. Y ese tipo debió de haber hecho eso. El investigador le dijo al prota que lo entendía. Mientras se levantaba, el prota le dijo que entonces se encontraría con el señor demonio nuevamente, ya que necesitaba ganar tiempo para que encontraran a ese tipo. Ahora, en lo que parecía ser el trono del señor demonio, el prota le dijo que se encontraron pruebas en la casa de Godang. El anciano le dijo al prota que entonces todo había salido bien. Ahora que todo estaba resuelto, solamente quedaba tomar un trago de celebración. Además, le dijo al prota que lo invitaría al lugar donde habían bebido antes juntos. El prota le dijo que aún así había un problema. El anciano le preguntaba al prota si acaso era otro, pero ¿qué era esta vez? El prota le dijo que encontró eso gracias al señor demonio y deberían de haberlo encontrado ellos mismos. El anciano le preguntaba al prota si acaso es tan importante la fuente. El prota le dijo que era importante. ¿O acaso es el general militar una persona común y corriente? Si revelaba que la información fue recibida por el señor demonio, se cuestionaría el proceso de investigación y los resultados. El anciano pensaba que entonces el chico estaba aprendiendo de aquel consejero. Le dijo al prota que entonces qué pasaba si lo decía. El prota le dijo que creía que al menos deberían de pretender investigar un poco por el momento, y se realizaría una investigación a gran escala durante solo un día, así que esperaba a que pudiese cooperar. El hombre guardó silencio por unos segundos, a lo que el prota le preguntó directamente si acaso quería cooperar. Dado a que de todos modos se trataba de una investigación formal, solamente los documentos generales son suficientes. El anciano le dijo al prota que estaba bien, entonces se los diría a sus subordinados para que cooperaran. Al escuchar sus palabras, el prota no pudo evitar colocar una ligera sonrisa, pensando que lo que necesitaban de todos modos no son los documentos confidenciales, ya que lo que estaba buscando es un formulario de solicitud que escribieron cuando se postularon por primera vez en el ejército demoníaco, y el testamento que dejaron antes de emprender una misión peligrosa. Y es simplemente un medio para saber quién escribió los libros contados comprobando la letra. Cambiando de escena, vemos a una persona que se encontraba capturada. Este es un miembro del pelotón Yangung, el cual estaba completamente amordazado. El hombre, actuando de forma calmada, le preguntaba al prota que por qué lo habían arrestado. El prota le preguntó que por qué había registrado el contrato de asesinatos falsos que le había enviado esa vez. El hombre le dijo al prota que no sabía de qué estaba hablando el joven maestro. El prota le dijo que él sí lo sabía, y además no cree que no lo sepa. Además, supone que había hecho lo que le dijeron, y solamente tenía que ser honesto al respecto. El hombre le dijo al prota que nunca antes ha hecho algo así, y ni siquiera le han dado órdenes ni nada parecido. El prota le dijo que entendía completamente su actitud, debe de tener miedo a morir a manos del señor demonio. Aquella persona comenzaba a sentirse nervioso, pero el prota le dijo que entonces iban a volver de inmediato, pues como no tiene la intención de responder no hay nada que él pueda hacer, y no estaba dispuesto a torturar al subordinado leal que no tuvo más remedio que seguir órdenes. Aquel hombre se quedó en silencio ante las palabras del prota, pero el chico le dijo si acaso sabía algo. Él lo dejaría ir sano y salvo, pero el señor demonio eventualmente terminaría matándolo. El hombre le preguntaba al prota que de qué hablaba. Este comenzó a explicarle que el señor demonio debe de haber escuchado que fue capturado por ellos. Pero, ¿acaso fue liberado sin una sola herida ni nada parecido? Por supuesto que no creería que le había causado cosquillas, ¿o sí? Y probablemente sepa mejor qué es lo que le haría el señor demonio. Esto hizo que el hombre rápidamente comenzara a dudar. Tiempo después, el investigador especial afirmaba que como sospechaba de Jiang-ho, el demonio celestial fue quien ordenó matar tanto al investigador de Wan Cheong-ga como al camarada de Jiang-ho. Y la persona que ejecutó esa orden fue Gudang, el cual ya está muerto. Además de eso, hubo innumerables actos malvados. El prota escuchaba atentamente todo lo que el chico le decía. El investigador le dijo que en definitiva habían matado a muchísimas personas, pero le advirtió al prota de que el demonio celestial no se dejaría arrestar fácilmente. El prota observó en silencio para luego responderle que no lo arrestarían. El investigador le preguntó que a qué se refería. El prota le dijo inmediatamente que lo que iban a hacer era matarlo, dejando al investigador completamente alarmado. El prota le explicó que si arrestaban al demonio celestial, estaba seguro de que el culto de la espada del demonio celestial tomaría medidas, y su hermano no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo lo ejecutan. Y si eso llegase a pasar, la situación se complicaría demasiado. El prota le dijo que aparecerían pruebas manipuladas que dirían que él no estaba detrás de todo.
y luego surgirán chivos expiatorios para cargar con sus crímenes, y circularán todo tipo de conspiraciones y calumnias en contra de él. El investigador intentaba decirle algo al prota, pero el chico continuó hablando que si lo dejaban con vida, muchas personas acabarían siendo eliminadas. Y Yang-ho, quien había enviado la carta anónima, también terminaría muerto. Y muchos de los guerreros de la tercera generación que intentaban protegerlo se sacrificarán. Y por supuesto, él como investigador no sería una excepción, dejando al chico completamente en silencio. El prota le dijo que por esa misma razón, si él muere durante el proceso de arresto, las cosas serían distintas, ya que solamente quedarán las pruebas de sus crímenes. El investigador, tragando en seco, le preguntaba al prota si acaso estaba preparado para eso. El culto de la espada del demonio celestial buscaría venganza. Levantándose, el prota le dijo que no todos vivían buscando venganza solamente porque su familia murió. Especialmente, el culto de la espada del demonio celestial no desperdiciaría sus vidas en venganzas. Mientras el prota se retiraba, el investigador le preguntó que a dónde iba a ir así de repente. El prota comenzó a repetirle que ya se lo había dicho, iba a matar al demonio celestial. El investigador le preguntó si acaso lo iba a hacer ahora mismo. Cambiando de escena, el prota se encontraba agradeciéndole al anciano ya que todo se había resuelto bien. El hombre le dijo al prota que se alegraba que todo se haya terminado. Y aunque se siente aliviado, al pensar en la despedida con el joven maestro se sintió un poco triste. El prota le dijo que cuando se convierte en el sucesor, sin lugar a dudas devolvería la bondad que le había mostrado esta vez. El hombre le dijo al prota que eso es algo que él deba de decir, pues no tenía que olvidar la amabilidad que le había mostrado al dejar pasar todo eso pacíficamente. El prota, observándolo, pensaba que esa persona nunca jamás lo olvidará, ya que jamás podrá olvidar lo ocurrido. Una persona tan codiciosa como él que ha sufrido una pérdida tan grande, ¿cómo podría olvidarlo? Tomando una botella cercana, el prota le preguntó si acaso en ese sentido por qué no tomaban, a lo que el hombre le dijo que por supuesto tenían que hacerlo. Inmediatamente el prota le preguntó que por qué lo hizo, a lo que el anciano le preguntó que a qué se refería. El prota le dijo que tenía más dinero del que podría gastar en toda una vida e incluso si viviera hasta ser muy viejo, porque tenía tanta codicia como para contratar al demonio celestial como asesino. El anciano se quedó en silencio ante las palabras del prota, para luego colocar la copa sobre la mesa. Le dijo al prota que no lo sabía, pues esa era una pregunta que debía de haberse hecho al primer maestro, que ya está muerto, por supuesto. El prota le preguntó que qué podía saber un títere mientras se servía una copa a sí mismo. El anciano le preguntaba qué era lo que quería decir. El prota le dijo que tenía curiosidad por saber qué era lo que había en la mente del señor. Aunque bueno, ¿qué podría haber en una mente oscura como esa? Solamente puede estar llena de codicia por más. El hombre terminó destruyendo su copa y sonriendo le preguntaba al prota si acaso estaba loco. Tomando tranquilamente, el prota le dijo que el loco es el que ha estado haciendo esas cosas. Enojado, el hombre le preguntaba al prota que por qué lo había estado provocando todo ese tiempo, destruyendo la mesa y todo lo que se encontraba delante del prota, aunque el chico se preparaba para tomar con tranquilidad. El anciano estaba realmente furioso, pero de inmediato se dio cuenta de algo. En su pecho yacía una espada atravesándolo, sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Mientras que el prota tomaba con tranquilidad, había utilizado el arte de la espada voladora, la quinta forma de la técnica, atravesando al hombre en un parpadeo sin darle tiempo a reaccionar para nada. Luego de terminarse aquella copa, el prota la dejó caer directamente en el suelo. Levantándose ligeramente, el prota le dijo al demonio celestial Gun Cheon Yang que quedaba arrestado por el uso indebido de los recursos del demonio celestial, así como por los cargos de asesinato y conspiración de asesinatos en más de 20 ocasiones. El hombre en esa posición tan crítica le preguntaba al prota si acaso esa no era una detención. El prota sonriendo le dijo que de todos modos era una ejecución, así que tenía que hacerlo de esa manera por los que quedan, retirando la espada del cuerpo del hombre en ese momento, mientras que una gran cantidad de sangre comenzó a salir de todos lados. El hombre lentamente comenzó a colapsar. Y un rato después, las personas que allí llegaron observaron horrorizados la escena. Aquel hombre permaneció muerto en su silla sin siquiera haberse levantado. El prota que se encontraba cerca le dijo a los presentes que tenían que escuchar atentamente. El demonio celestial fue culpable y murió durante el proceso de arresto al resistirse. Todos los presentes lo supieron instintivamente. Este chico era mucho más fuerte de lo que parecía ser por fuera. El prota rápidamente llamó al investigador Seok, afirmándole que debería de arrestar a todos los miembros del grupo del demonio celestial y encerrarlos en la prisión, y tenía que llevar a cabo una investigación formal sobre ese asunto. El chico rápidamente le respondió al prota que por supuesto. El prota terminó llamando la atención del gran maestro Yang Hu, afirmándole que bajo su mando todos los del demonio celestial, a excepción del grupo principal, ayudarían a los investigadores de Huan Cheong-ga en la captura de los demás demonios, y dado que había recibido la autoridad para la ejecución sumaria, era una orden que tendría el mismo efecto que un decreto del maestro. Así que tenía que proceder de inmediato. El hombre le respondió al prota que por supuesto. Aún así, las expresiones de ambos se enfocaban en la del prota, el cual, observándolos de reojo, mostró una ligera mueca de sonrisa. Un rato después, el prota se dirigió directamente a aquel edificio donde se llevaría a cabo la prueba más difícil hasta ese momento.
reunirse con su padre, el consejero y el hermano del hombre al cual acababa de asesinar. El prota terminó llegando tranquilo a aquella habitación, encontrándose cara a cara con el que posiblemente sea un gran enemigo. El hombre se enfocó en la mirada del prota, comprendiendo perfectamente lo que había ocurrido. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero goces de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieras y cuide mucho a tus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.